La temporada 2025 de la Fórmula 1 sigue sorprendiendo a fanáticos y especialistas, y uno de los temas más comentados en los últimos días involucra nada menos que a Lewis Hamilton y su nueva aventura con Ferrari. En apenas su segunda sesión de clasificación vistiendo el icónico rojo de la escudería, el heptacampeón mostró su vieja forma, consiguió la pole position y poco después ganó la carrera. Fue un espectáculo que encendió las gradas y levantó la esperanza de que finalmente Ferrari podría volver a soñar en grande. Pero, como siempre ocurre en el impredecible mundo de la Fórmula 1, la historia va más allá del brillo de una victoria aislada. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para recibir lo mejor de la Fórmula 1 todos los días. El sprint en China sirvió como un recordatorio cruel. Ferrari aún no está lista para rivalizar con el poder de fuego de sus competidoras. Sí, hubo destellos prometedores en circuitos como Mónaco, Gran Bretaña y Hungría, pero el ritmo constante simplemente no aparece. El contraste con la temporada anterior es evidente. En 2024, el equipo de Maranello terminó apenas una fracción detrás de McLaren en el Campeonato Mundial y llegó a ser la escudería que más puntos sumó en el periodo posterior a las vacaciones de verano. Ahora, un abismo de más de 300 puntos separa a Ferrari de la pelea por la cima, una diferencia que duele para un equipo tan acostumbrado a cargar con el peso de su propia historia. Lo más curioso es que Ferrari no ha dejado de trabajar. Se han presentado diversas actualizaciones este año, todas con la promesa de transformar el SF25 en un arma más competitiva. Sin embargo, la realidad en la pista cuenta otra historia. Nada parece surtir efecto. Con el desarrollo del coche de 2025 prácticamente cerrado, incluso los más optimistas dentro del equipo comienzan a dudar de la posibilidad de nuevas victorias a lo largo de la temporada. Aquí entra Ted Kravitz, uno de los analistas más respetados de Sky Sports F1. En su programa Paddock and Cut, Kravitz sacó a la luz un problema intrigante que, según él, remite a un antiguo dolor de cabeza vivido por Mercedes en los primeros años del efecto suelo. El detalle técnico es sencillo de explicar, pero devastador para el rendimiento. Ferrari necesita mantener el coche más alto respecto al suelo para evitar un desgaste excesivo del fondo plano. Si este fondo se desgasta más de lo permitido, el coche corre el riesgo de ser declarado ilegal, como ya vimos en el GP de China. Este ajuste forzado compromete el downforce, lo que priva a Ferrari de una de sus armas más importantes en circuitos que exigen alta carga aerodinámica. En la práctica, la escudería sacrifica rendimiento para mantener la legalidad. Lo enigmático es que el equipo no explica claramente cómo llegó a este dilema técnico. Para Kravitz, esto es casi un déjà vu de Mercedes. Hamilton sabe exactamente cómo es convivir con un coche que no puede ser explotado al máximo de su potencial debido a este tipo de restricción. Lo curioso es que internamente el ambiente no es de desesperación. Kravitz asegura que el clima en Ferrari es sólido, incluso frente a los problemas. Charles Leclerc, por ejemplo, ya aceptó que el campeonato 2025 está fuera de alcance. En sus propias palabras, no tiene sentido insistir demasiado con el SF25, ya que la atención debe centrarse completamente en las nuevas regulaciones que entran en vigor en 2026. Cuando se le preguntó si había forma de arreglarlo, Leclerc fue directo. No podemos solucionar esto antes del final de la temporada. Este escenario se complica aún más al recordar la salida de Enrico Cardile, exdirector técnico de Ferrari, que se fue a Aston Martin el año pasado. Cardile fue el cerebro detrás del concepto del SF25, pero dejó la ejecución en manos de otros. El resultado fue una transición turbulenta en el departamento técnico. Fred Vasseur, jefe del equipo, intentó minimizar el impacto, pero la verdad es que Ferrari perdió dirección en este proceso. Loïs Serra asumió el mando temporalmente, pero los signos de desorganización fueron evidentes, especialmente en el ritmo irregular del coche a lo largo de la temporada. Y como si eso no fuera suficiente, surge un punto aún más delicado: el estilo de pilotaje de Lewis Hamilton. Según Juan Pablo Montoya, el mayor desafío del británico en Ferrari no es solo técnico, sino personal. Según el expiloto, Hamilton simplemente odia el SF25, porque no se adapta a la manera en que el heptacampeón prefiere conducir. Claro, por razones obvias, Lewis no puede ser completamente transparente en sus entrevistas, pero para quien observa desde fuera, es evidente que el coche no se comunica plenamente con su talento. Esto abre una cuestión intrigante para el futuro. ¿Se ajustará Ferrari a las preferencias de Hamilton el próximo año? La tendencia es que sí, hasta cierto punto, pero tampoco se puede ignorar que Charles Leclerc es el piloto que más puntos ha entregado al equipo en 2025. Es decir, no se trata solo de construir un coche a medida para Hamilton,
Ferrari necesita equilibrar los intereses de dos campeones potenciales, y eso nunca ha sido tarea fácil en la historia de la Fórmula 1. Si miramos hacia atrás, la situación actual de Ferrari tiene un toque de ironía. Hamilton dejó Mercedes en busca de nuevos horizontes, después de años lidiando con problemas técnicos similares. Ahora en Maranello, se enfrenta a un fantasma del pasado. No es solo una cuestión de mala suerte o coincidencia. El efecto suelo trajo de vuelta desafíos que parecen perseguir aún a los nombres más grandes de la categoría. Aún así, hay un detalle que hace todo más fascinante. A pesar de las limitaciones del coche, Hamilton ya ha demostrado que puede brillar cuando todo se alinea, como en su victoria tras la pole. Esto demuestra que incluso en condiciones adversas, el talento de un heptacampeón mundial puede compensar parte de las fallas de la máquina. El público vibra, la prensa debate y los bastidores de la Fórmula 1 siguen en ebullición. El inicio fue arrollador, pole y victoria, pero el guión pronto mostró sus matices de drama. Hamilton, acostumbrado a extraer cada milésima de rendimiento de máquinas poderosas, ahora debe lidiar con un coche que lo limita en aspectos cruciales. Es casi una paradoja. Un piloto que ha vivido su carrera conduciendo coches ajustados milimétricamente a sus preferencias, ahora enfrenta la necesidad de adaptarse a un proyecto que simplemente no habla su lenguaje. Esta frustración silenciosa quizá explique el análisis de Montoya. Cuando dice que Hamilton odia el SF25, no habla de un capricho o exageración, sino del dolor de un campeón que ve el potencial en sí mismo, pero no lo refleja en la herramienta que tiene en sus manos. Y Ferrari, por su parte, también se encuentra en una encrucijada. La salida de Enrico Cardile dejó cicatrices profundas, y el intento de reorganización técnica aún no ha producido frutos visibles. Es como si la escudería estuviera en un proceso de transición que exige paciencia, pero que choca con la urgencia de resultados inmediatos que todo aficionado ferrarista lleva en el corazón. Esta dualidad entre planear el futuro y lidiar con la presión del presente crea un ambiente desafiante incluso para el gestor más equilibrado. Fred Vasseur sabe que no puede darse el lujo de apostar todo al 2026 sin ofrecer respuestas mínimamente convincentes en 2025. En este tablero, Charles Leclerc desempeña un papel fundamental. A diferencia de Hamilton, el monegasco parece haber desarrollado una habilidad casi estoica para manejar frustraciones. Ya ha convivido con errores estratégicos, fallas mecánicas y coches por debajo de las expectativas en años anteriores. Tal vez por eso ha aprendido a aceptar las limitaciones del SF25 con mayor naturalidad. Para él, el campeonato está perdido, pero cada carrera es una oportunidad de mantener su consistencia y reforzar el peso de su voz dentro del equipo. No es casualidad que Leclerc sea quien más puntos suma y quien mantiene a Ferrari, de algún modo, respirando en el campeonato. La unión entre Hamilton y la escudería ya ha entrado en la historia de la Fórmula 1 y todo lo que ocurra ahora será recordado como parte de un proceso mayor. Los errores técnicos, los problemas de desarrollo e incluso la falta de explicaciones claras del equipo forman parte de un rompecabezas que en algún momento deberá resolverse. Mientras tanto, el público sigue fascinado, porque es exactamente este tipo de historias, hechas de victorias inesperadas, derrotas frustrantes y dramas internos, lo que mantiene a la Fórmula 1 tan apasionante. Lo importante no es solo quién cruza la línea de meta en primer lugar, sino cómo los protagonistas enfrentan sus desafíos. Y en ese sentido, 2025 ya se ha consolidado como uno de los años más intrigantes de Ferrari en la era moderna.